Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Eh, Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana por permitirnos, así sea de manera virtual, reunirnos y glorificar el nombre del Señor. Hoy vamos a tratar un tema eh, bastante controvertido, un tema que tiene mucho de qué hablarse, donde hay muy diferentes opiniones con respecto a él, y es acerca del misterio de la iniquidad. Quisiera que iniciáramos primero orando, dándole gracias a Dios por todo y que Él sea poniendo sus palabras en mi boca para que nosotros recibamos lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Señor y Padre Celestial, te alabamos y te adoramos en esta mañana, Señor. Te damos muchas gracias por tu gran amor y misericordia, porque son siempre nuevas tus misericordias cada mañana. Gracias por ese amor inigualable, ese amor que es único y verdadero, que solamente tú puedes dar, con el que tú nos has amado y nos amas, Señor. Te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tenemos esa guía espiritual cada día, Señor, con que nos fortaleces, nos exhortas, nos corriges, nos enseñas, Señor, nos instruyes, Dios, a través de tu Espíritu Santo con tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos a ti, mi Señor, Espíritu de Dios, que seas tú tomando el control de todo en esta mañana, de todos aquellos que están aquí presentes por medio de la web, y que tu Espíritu Santo, Señor, tú que eres omnipresente en cada uno de nosotros, tú nos ministres y llegues a nuestros corazones a través de tu palabra. Hagas la obra que tienes que hacer a través de ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Pon tus palabras en mi boca, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 1 al versículo 16. Como les dije, vamos a tratar el tema misterio de la iniquidad. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, y por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo aquello que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que se pierdan por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios los envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo,
Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Hoy vamos a tratar lo siguiente. Estamos viendo el tema del misterio de la iniquidad. Vamos a verlo a manera introductoria, un bosquejo de Segunda de Tesalonicenses 2. Vamos a observar lo que es el misterio de la iniquidad. Vamos a observar lo que es, en tercer punto, el misterio de la iniquidad en la actualidad. Y como cuarto, vamos a darle una aplicabilidad a nuestras vidas, basado en Colosenses, capítulo 1. Entonces, vamos paso a paso a través de este pasaje, capítulo 2. Pero quisiera mirar el contexto acerca de este capítulo. Vemos en capítulo 1 que Pablo se dirige a los tesalonicenses, dándoles un saludo como en todas las cartas, de admiración por su fe creciente, en el amor al prójimo también, pero también en la paciencia y la fe. A pesar de que estaban viviendo en tribulaciones, en persecuciones, ellos persistían en su fe y su paciencia. Y Pablo también les pide que tengan oración, que hagan oración para que sean dignos del llamamiento que el Señor les ha hecho, para así poder cumplir el propósito por el cual han sido llamados y en toda obra de fe. Así que Cristo sea glorificado y Él en nosotros. Eso es lo que Él pide en los tesalonicenses. En el capítulo 2, a donde queremos seguir, ahondar un poco hoy, en el misterio de la iniquidad, se da todo esto. Pablo le escribe a ellos es porque quiere aclararles que la venida del Señor no es tan pronto como ellos piensan, que antes tiene que cumplirse las señales para que la venida del Señor se dé, ¿cierto? Entonces, Pablo precisamente les aclara en el tiempo de la venida del Señor, en este capítulo 2, que no se dejen engañar. Y eso podemos hacer una comparación que Jesús mismo en Mateo 24 se expresa en el versículo 4 diciendo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y vemos aquí Pablo dice las mismas palabras, complementando diciendo que no nos dejemos mover de donde estamos, la doctrina en que estamos, de que vuestra manera de pensar, de esa manera tampoco nosotros cambiemos y nos desviemos del Evangelio de Jesucristo. Que no nos turbemos por ello, ni por espíritu, ni por palabra, ni por otras cartas, otras ideologías, porque el día del Señor está cerca. Estamos en los últimos tiempos. En Mateo 24, como les menciono, es claro en ver que hay guerra, rumores de guerra, lo que nos menciona ahí Jesús mismo, y Él también nos dice, no os turbéis, en el versículo 6, no os turbéis, Mateo 24, 6, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y van a ver y van a seguir sucediendo desastres naturales como han ocurrido hasta ahora. Van a empeorar las cosas. Cada vez va a ser más difícil. Vamos a vivir posiblemente lo que vivieron los de Tesalónica. Vivían que persecución, vivían tribulación. Pero lo más importante es que tenemos que permanecer firmes en el Señor. Vemos en el capítulo 2 también que
para darles claridad a ellos, Pablo les dice, hay una señal, hay señales para las cuales ustedes pueden estar tranquilos y ya entonces la venida del Señor se dará. Y una de ellas, la más clara de todas, es la apostasía. Abundamos en apostasía en estos tiempos. ¿Cuántos Cristos se han dicho que son Cristos? ¿Cuántas personas han venido como falsos profetas? Y los van a seguir viniendo. ¿Cuánta anarquía y rebeldía ahora con tantas protestas, las ideologías que ahora han resultado últimamente? Todo apunta a que ya estamos en los últimos tiempos. Vemos aquí en el capítulo 2, leamos en el versículo 3, que nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es lo que se avecina, lo que se nos avecina, para iniciar ese misterio de la iniquidad con todo su furor. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo recordándole palabras que antes les había dicho con respecto a la venida del Señor, con respecto a la venida del Anticristo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a él a su vez sea quitado de medio. Aquí tenemos que detenernos un poco. Hay algunos puntos muy claves e importantes que hay que tener en detalle para no interpretar mal la escritura. Dice que ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. En el griego encontramos en el versículo 6 y en el versículo 7 dos artículos que marcan la diferencia y bastante importante tener esto presente. Porque en el primer versículo, el versículo 6, cuando dice que el que lo detiene, utiliza un artículo, no tiene género, es un artículo que dice lo detiene. Entonces, algunos radicaban esto o decían que era la iglesia. La iglesia es eclesia en griego y es femenino. Aquí es un artículo neutro, el que lo detiene. Y luego en el versículo 7 menciona que ya está en acción, o sea, ya está actuando el misterio de la iniquidad. Es todo aquello que va alrededor de que, como el precursor, como Juan el Bautista, a Cristo le abrió el camino. Asimismo, el misterio de la iniquidad es como el precursor, todo lo que está, sean personas, sean familias, sean entidades, sean ideologías, una cantidad de cosas que están alrededor de buscarle o darle el camino al anticristo. Entonces, en el versículo 7 dice que ya está en acción, y esto lo escribieron en el año 52, aproximadamente, después de Cristo. Y mire lo que dice, solo que hay quien al presente lo detiene. Ya aquí está utilizando otra palabra muy diferente. Ya está hablando de una tercera persona. Ya no está hablando de un artículo neutro, sino que está diciendo solo hay quien lo detiene. Entonces, también otras personas han dicho, no, es el Espíritu Santo, no, es Jesucristo, no es Dios. Pues aquí la palabra no lo explica. Aquí la palabra no lo dice. Sabemos que la iglesia no lo es, por lo que acabo de explicarles. Pero podríamos interpretarlo sin salirnos o presionar el texto, pero sabemos que puede ser la soberanía de Dios a través de su Espíritu Santo, porque dice que hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Entonces es allí, en el versículo 8 dice, que entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, cuando sea removido, aquel que dice aquí quien sea removido, quien lo está deteniendo, entonces inmediatamente iniciará ese
ese accionar del misterio de la iniquidad, vendrá con todo su furor. Ese es el espíritu del anticristo que está metido en todo esto. Sí. Y en el versículo 9, observemos lo que dice. El espíritu del anticristo, el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso, Dios les enviará un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Los movimientos, las ideologías, los gobiernos, las políticas. Estamos viendo hoy en día todo apunta a más maldad, más corrupción, más iniquidad. Todo está promovido por el espíritu del anticristo, por ese misterio de la iniquidad. Veamos aquí algo muy importante que no se nos olvide, es estas dos frases: lo que lo detiene y quien lo detiene. Lo que lo detiene, como es un artículo neutro, entonces no es una persona. Aquí podemos ver en el versículo 3 el suceso y acontecimiento. Versículo 3 dice claramente que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Se refiere a ese acontecimiento. No puede aparecer el inicuo y el misterio de la iniquidad, así con ese furor con que va a venir en la última semana, ya digámoslo así, como en la tribulación. No se va a ver hasta que no primero venga apostasía. A esto se refiere lo que lo detiene. Pero quien lo detiene puede ser Dios, pues es Dios mismo, su soberanía, su Espíritu Santo, que cuando se ha removido, entonces ha quitado del medio de la tierra, entonces ya Él podrá hacer lo que tiene destinado a hacer por permiso de Dios. Avancemos hacia otro punto. Quiero ir más a fondo y explicarles a ustedes con respecto a lo que es el misterio de la iniquidad en la actualidad, ¿cierto? Pero primero desglosemos esta frase, misterio. Viene del griego mysterium, algo que es antes de ser conocido, un secreto que no es obvio, que está por encima de la percepción humana. Son hechos, doctrinas, principios no revelados anteriormente. Y la iniquidad viene del griego anomia, donde es todo lo ilegal, la violación de la ley, la impiedad, la transgresión, que es la violación de la ley, y la apostasía, todo lo que va en contra de Dios. Ese misterio de la iniquidad podemos observar acá que está conformado por hechos, es un movimiento de hechos, de organizaciones, de líderes, de doctrinas, de principios. Esto inicia hace siglos. Este movimiento que se opone todo a lo planteado por Dios, a todo lo que ha sido creado por Dios, a todo el pensamiento de Dios, se opone a todos los principios de Dios, cuyos fundamentos son la maldad, la impiedad, la transgresión. Y sabemos que el creador y director de todo esto es Satanás. Observemos entonces ese movimiento como precursor del anticristo. Observémoslo de esa manera, porque es realmente lo que está sucediendo en la actualidad. Podemos ver esto. Está ese movimiento del precursor del anticristo, de esa ejecución del misterio de la iniquidad, está dado por la plutocracia. ¿Esto qué es? Lo que tiene que ver con todo, la élite, ¿sí? Son familias, son personas que son poderosos en este mundo porque tienen muchísimo dinero. La élite, los reyes de Inglaterra, el tal George Soros, está también un tal Kissinger, que no lo coloqué acá. Son personas muy, muy adineradas. Son unos poderosos como la familia Rockefeller, el grupo de los Illuminati, los Rothschild, el Vaticano como tal, y hay unas transnacionales.
que todos estos conforman todo este, es un engranaje y sirven, todos ellos vienen a ser como Juan el Bautista, comparándolo como haciendo una tipología de lo que hizo para Jesús. Lo que están preparándoles el camino al anticristo. Todo basado en ¿qué? En una agenda mundial de la nueva moral. ¿Por qué la nueva moral? Porque los países se basan en eso. Sus leyes se basan ¿en qué? En la moral. La moral y las leyes van apuntando esa que al comportamiento de la sociedad. Y eso es lo que está haciendo la nueva agenda. ¿De qué? De un nuevo orden mundial. La plutocracia puede denominarse también como el nuevo orden mundial. Todas estas entidades, personas, familias, vienen desde la caída del muro de Berlín en 1961. Vienen como estructuras mundiales globalizadas, buscando ¿qué? La destrucción de la familia. Acabar con el orden patriarcal, que sea el hombre, el padre, el que esté ahí llevando la cabeza en el hogar. La promoción y la aprobación del aborto, la promoción y la ideología del género y la promoción y movimiento de todo aquello LGTBI. Todo esto es lo que promueve la nueva agenda moral, promulgado y promovido por familias que están en lo secreto, en lo incógnito, en lo anónimo, pero lo tienen como el nuevo orden mundial, es conocido para nosotros. Quiero mostrarles esta otra esquema con respecto a lo que estamos hablando del nuevo orden mundial, que es nuestro tema, que es el misterio de la iniquidad. Observemos que como precursor del nuevo orden mundial, él tiene unos aliados. El nuevo orden mundial es conocido para nosotros y estos otros aliados también lo son. Son superorganismos o supraorganismos internacionales. Todos conocemos quién es la ONU, quién es la OEA, quién es el CIDH, la ONU, Organización de Naciones Unidas, la OEA, Organización de Estados Americanos, y la CIDH, que viene a ser la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Todo esto también atraviesa en conjunto con empresas transnacionales, medios de comunicación y con agencias cinematográficas. Todas estas lo que pretenden es que es destruir todo lo establecido por Dios. Todo lo establecido por Dios, cuyo propósito es prepararle el camino al inicuo, al anticristo. Quieren el nuevo orden mundial, quiere un control total. Hay mucho muchas cosas que se escuchan con respecto a que el mundo y está en una tendencia a volverse socialista, digámoslo así, o tener esa ideología socialista donde nada le pertenece a nadie, sino que todo es del Estado. Ya se ha estado hablando de la unificación de moneda, se ha estado hablando de que es un nuevo orden mundial que quiere tomar el control de todo esto y por ende que lo que a ti te pertenece, lo que a todo le pertenece al Estado, o le pertenece a quién va a ser, entonces supuestamente a quién va a tomar el control de todo. Es lo que quiere el control total. ¿Cómo se logra entonces el control total? Manipulando a las masas, cambiando sus ideologías. Por eso es que estos organismos que prácticamente funcionan a nivel mundial, tomamos un ejemplo, las agencias cinematográficas. Démonos cuenta de que 5 o 10 años para acá, en cada película siempre tiene que haber, o en cada novela, siempre tiene que haber un homosexual. Y hay algo particular, que siempre, por lo general, muestran al homosexual, a la lesbiana, como el mejor amigo, como la mejor persona, como el más tierno, como el mejor de todos. Están tratando de cambiar nuestra ideología en masa, al mundo entero, a través de las películas, de las novelas. Tomemos otro ejemplo, los medios de comunicación, es lo mismo, ¿no?
estos organismos, ONU, OEA o la Comisión Internacional de Derechos Humanos, ellos promueven, fuera del aborto, promueven la homosexualidad. Por ejemplo, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, si las personas no están de acuerdo con, por ejemplo, decir que la mujer no nace sino que se hace, porque ese es el lema de ellos, el que no esté de acuerdo con eso se está violando los derechos humanos del LGTBI, de todos los LGTBI o de los homosexuales pues en general. Entonces nos damos cuenta de cómo quieren tomar el control total, simplemente cambiando nuestras ideologías. Pero, peor aún, están tomando a los niños, los están adoctrinando a través de todos estos organismos. Están adoctrinándolos de las escuelas, porque nuestros niños o que tienen niños más pequeños simplemente tienen unos pensamientos totalmente débiles. Están promocionando la pedofilia, están haciendo que ver que todo es tan natural y tan normal, están promocionando el género, o sea, ya no lo que estableció antropológicamente, digámoslo así, antropológicamente, bíblicamente, es hombre y mujer, un hogar bien constituido como Dios lo creó. No, ya quieren crear el género. Y todo esto lo están adoctrinando a nuestros pequeñitos, a los más débiles en pensamiento. Entonces de esta manera quieren el control total. Quieren cambiar a toda una sociedad y desvirtuar todo lo que Dios ha hecho. Y es simplemente la preparación para que se desarrolle plenamente el misterio de la iniquidad y el anticristo pueda entrar fácilmente a hacer lo que él tiene que hacer. Debemos estar preparados. Así toda esta maquinaria de este mundo quiera llevarnos en esas corrientes donde quieren separarnos del camino del Señor. A pesar de que vengan tiempos difíciles como los de Tesalónica, que estaban viviendo momentos de persecución, estaban viviendo momentos de tribulación, debemos ser como ellos. Debemos ser pacientes, debemos ser perseverantes, debemos ser en medio de persecución y tribulación, permanecer siempre con paciencia y amor unos entre otros, en unidad. Veamos en el versículo 13 que dice: por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hemos sido escogidos, no predestinados, sino escogidos mediante el Espíritu, pero también por la fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesús, en la esperanza que tenemos en Él. Es la salvación, sabemos que es por fe y no por obras. Y podemos compararlo tranquilamente, hacer la correlación que Pablo también le hablaba a los colosenses, muy preocupado de su estado espiritual, y esto abunda más acerca de cómo debemos estar preparados y fortalecidos para los momentos difíciles como ellos vivían en ese entonces. Persecución por el Imperio Romano. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día en que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El Señor nos pide que nos llenemos del conocimiento de su voluntad. Es como nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que transformemos nuestra manera de pensar, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que así comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Pablo aquí nos dice que debemos entonces fortalecernos, estar firmes en el Señor, llenos del conocimiento de su voluntad, en sabiduría, en inteligencia espiritual. Pero además, versículo 10 dice, para que entonces como andemos como es agradable a Dios. Y llevando fruto
es lo que quiere Dios. Creciendo en el conocimiento. Vimos que en los tesalonicenses, ellos, a pesar de sus persecuciones y tribulaciones, ellos crecían en la fe, permanecían con paciencia, a pesar de todo, amándose unos a otros. Y aquí el Señor nos dice que llevemos fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, pero además fortalecidos a través de su poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Vienen momentos más difíciles cada vez. ¿Cómo podemos soportarlos? Muy sencillo. La respuesta de todo el mundo: ora. Oh, hay que orar. Sí, claro. Miremos una palmera. Hemos visto esas tormentas últimamente, que se han visto esos huracanes, y las palmeras se mecen a esas velocidades de 200, 250 kilómetros por hora, pero ellas ahí soportan una y otra vez más, soportan horas soportan, porque tienen unas raíces muy firmes, muy bien arraigadas, muy profundas, y eso solo lo podemos obtener como las palmeras. Soportar lo que sobrevenga es tener unas raíces bien cimentadas en la palabra de Dios, alimentarnos de su palabra, para que nada nos pueda separar de la doctrina, la verdad, la justicia, que es la palabra del Señor. Sí, hay que orar en todo tiempo, y fortalecidos en el Espíritu, en el conocimiento de su palabra, en tener la sabiduría del Señor, y fortalecidos espiritualmente. Y recuerden, transformando nuestra mente, nuestros pensamientos, para que conozcamos cuál es la buena voluntad de Dios, y no permitir que cambien nuestros pensamientos de todos esos medios de comunicación, de todos aquellos, esa maquinaria que está tratando de contaminarnos. No, alimentémonos de su palabra, llenémonos de su presencia, y no importa lo que sobrevenga, como palmeras nos meceremos, pero siempre permaneceremos fieles al Señor. Dios les bendiga y les guarde. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de los miembros de Asamblea de Gozo, Señor. Bendice a mis hermanas, a mis hermanos, Señor. Bendice a mi pastor y su familia. Bendice a mi familia, Señor. Yo te pido que tú les guardes, les protejas, les guíes, Señor. Que a través de tu palabra les fortalezcas, Señor. Les instruyas, les corrijas. Que les des fortaleza a través de esta palabra que hemos podido escuchar, escudriñar, Señor. Y que tú les ayudes a permanecer siempre fieles en tu camino, en el nombre de Jesús. Padre, vienen tiempos difíciles, pero Padre, la gloria en ti todo lo podemos, porque tú has vencido el mundo, Señor. Nosotros también podemos, así como lo enseñaste. Yo te pido que bendigas a mis hermanos allí donde están. Guárdales, protéjales y guíales, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde. Les amo en el amor del Señor. Nos vemos pronto.